Feliz inicio de semana y bienvenido a un nuevo programa de Impacto Económico. Vamos a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos de inmediato con titulares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó su mensaje anual a la nación desde la Asamblea Nacional Constituyente. En nuestra arista vamos a hablar de cómo la República Popular China está pasando de un modelo de crecimiento exportador hacia el desarrollo de su economía interna. ¿Cómo lo hace? Y aparentemente hay buenas noticias para el medio ambiente. Para 2020 el coste de la energía limpia competirá con los precios de las energías fósiles. En cumplimiento de sus deberes ejecutivos, tal y como le estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 237, el presidente Nicolás Maduro presentó este lunes su mensaje anual a la nación con el balance de la gestión política y económica, también administrativa, de su gobierno para el año 2017. Un año de lucha, de batalla desde todos los frentes. A la rendición de cuentas que se efectuó desde la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, asistieron ministros, representantes de los poderes públicos, miembros del alto mando militar, gobernadores y el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Mientras que a las afueras del Palacio Federal Legislativo y desde muy tempranas horas de la mañana se mantuvieron venezolanos manifestando su respaldo al gobierno bolivariano. Sobre el balance, el Ejecutivo venezolano no vaciló en recordar parte de esas condiciones de extorsión económica y financiera de 2017 con las que, entre otras cosas, se han intentado forzar cambios políticos en el país. Logros hay muchos que mencionar, entre ellos el mantener lo social y lo de protección al pueblo como una premisa innegociable en un contexto de adversidades en los que sería mucho más fácil ajustar y recortar como sí hacen otros países. Vamos a sumar justamente allí un dato de empleo. Igualmente tuvimos como centro de la atención en el año 2017 la defensa del trabajo, compañeros, del empleo. Muy importante todo esto. La estrategia correcta, la estrategia de consolidación. Muy importante que se vea la estrategia de protección a través del carnet de la patria de todos los ciudadanos y la estrategia específica de protección a los trabajadores, a las trabajadoras, de creación de empleo, de defensa de la estabilidad. Tengo que decir que otra vez en el año 2017 bajamos el desempleo a 6 puntos. Quiere decir que estamos cerca del empleo total. 6 puntos, con guerra económica, con guarimba. Esto es un récord mundial. Esta es la situación entonces en Venezuela. Ahora pasamos a hablar de Brasil. El presidente no electo de este país, Michel Temer, terminó 2017 con una gestión empañada por los casos de corrupción, pero además con metas sin cumplir. Caso, programa Mi Casa, Mi Vida, que estipulaba la construcción de 170.000 viviendas y solo se construyeron 23.000. Como consecuencia de esto, alrededor de 7.000 familias están acampando en la periferia de Sao Paulo y de San Bernardo do Campo, esperando viviendas. Nuestro corresponsal Ignacio Lemus tiene este reporte justamente, lo recibimos, Ignacio.
Saludos, estudios. Así es, el gobierno de Michel Temer ha terminado el año 2017 sin cumplir la meta estimada en construcción de casas del programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Mi Casa Mi Vida, el programa habitacional más importante de la historia de Brasil, una de las banderas del Partido de los Trabajadores durante el gobierno de Lula da Silva y Dilma Rousseff, que durante el gobierno de Dilma Rousseff alcanzó en el 2014 la construcción de más de 500.000 viviendas, y que durante el gobierno de Michel Temer, en un estimativo de 170.000 viviendas que se irían a construir en el año 2017, solamente se alcanzaron 23.000 viviendas para la población de menores recursos, para aquellas familias que reciben menos de 1.800 reales por mes, es decir, $560. Lo que alcanzó el gobierno de Michel Temer es un 13.5% solamente del total de las viviendas que había prometido construir durante el 2017, en uno de los puntos más bajos de este programa habitacional, que pretendía durante el gobierno del Partido de los Trabajadores alcanzar 3 millones de viviendas para un país con un déficit habitacional de 6 millones de viviendas. Lo que ocurre ahora es que se detiene este programa habitacional, y más allá de los números, lo que hemos visto durante el 2017 en las calles es el crecimiento de las ocupaciones, como las ocupaciones del movimiento sin techo MTST en Sao Paulo, en lugares como la periferia de Sao Paulo, San Bernardo do Campo, donde hay 7.000 familias acampadas en este momento esperando por viviendas, y el gobierno sistemáticamente está reduciendo este presupuesto para los programas habitacionales. Seguiremos informando desde la ciudad de Sao Paulo. Muchas gracias, Nacho. También seguiremos atentos entonces a esta información, pero no es lo único que pasa en Brasil con este programa social. Es que el gobernante no electo de Brasil pues sigue vulnerando también la soberanía de los recursos naturales energéticos del país, bajo la excusa de llevar adelante un plan de reestructuración para reducir el tamaño de Petrobras y adecuarse entonces, dicen, a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. Vamos a revisar cómo avanza ese plan de privatización, ese plan de venta de Brasil. Las políticas de privatizaciones de Michel Temer se afianzan en el sector energético. La empresa semiestatal brasileña Petrobras acordó una transferencia de explotación de crudo con la francesa Total sobre 2 importantes yacimientos petroleros en la cuenca marina de Santos, la más grande del país, localizada a 300 kilómetros de la ciudad de San Pablo. A partir de esta transferencia, el Estado brasileño se quedó con una escasa participación en los derechos de explotación de campos petroleros que reportan hasta ahora ingresos millonarios a las arcas de la nación. En el caso de la plataforma marina del Campo Lapa, donde se extraen 100.000 barriles diarios, Petrobras tendrá apenas un 10% frente a un 35% de Total, otros 30% de la británica Shell y 25% de la hispano-china Repsol Sinopec. Mientras en el Campo Yara, donde se estima una extracción de 150.000 barriles días para 2018, Petrobras se mantuvo como participante mayoritaria con un 42.5% y deja como socias a Shell con 25%, Total 22.5% y la portuguesa Petrogal con 10%. El gobierno de Michel Temer habla de alianzas estratégicas, pero la operación se enmarca en el proceso de remate de activos públicos que ahora pasan a manos de privados, calculados en 21.000 millones de dólares. Ahora fíjense, en los últimos años los mexicanos han perdido un 81% de su poder adquisitivo. Sin más premisa, vamos con los números. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, reveló que el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos ha caído casi un 81% en los últimos 30 años. Actualmente, los precios de la canasta alimenticia recomendable, formada por 40 alimentos necesarios para satisfacer a 4 personas, tiene un precio en peso equivalente a $12.7. El valor supera en casi 3 veces el salario mínimo, que alcanza los $4.6. Es decir, para poder comprar los alimentos básicos para su familia, un trabajador mexicano con salario mínimo tiene que trabajar 24 horas y 31 minutos. Una jornada extenuante si se considera que en 1987 solo era necesario trabajar 4 horas y 53 minutos para adquirir los mismos productos. La escalada en el precio de los alimentos se ha agudizado en el último año. Si a inicios de 2016 el precio de esta canasta era de $11.50, 12 meses después, esta subió un 12.5% gracias a una tasa inflacionaria que desde que fue decretado el gasolinazo no ha dejado de crecer.
Bien, entre 2014 y 2017, Costa Rica logró reducir la pobreza en 2,4 puntos porcentuales, un resultado positivo que marca además la diferencia con el incremento de este índice negativo que registró América Latina en su conjunto para el mismo periodo. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de este país revelan, por ejemplo, que la pobreza pasó de 22,4% en 2014 a 20% en 2017, mientras que disminuyó la miseria de 6,7 a 5,7% en el mismo periodo, una cifra inferior a lo que registró la CEPAL para el mismo lapso y que se ubicó en 10%. Asimismo, la pobreza rural tuvo una reducción al pasar de 30,3% a 24,1%. Esto significa que más de 131.000 personas en 2017 no cayeron bajo la línea de la pobreza, así como más de 38.000 personas no quedaron bajo la categoría de la pobreza extrema. Sin embargo, también hay sus grises, porque el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU reconoce que la desigualdad en Costa Rica ha sido una piedra en el desarrollo, y no solamente en materia económica, sino incluso en asuntos de género, grupos étnicos, por lo que ha hecho llamados al gobierno a impulsar la creación de plazas de empleo decentes con sueldos justos y que tengan en cuenta formas incluso para reducir la brecha de género. Así las cosas, entonces vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos analizando la economía china, cómo se mueven los números en el nuevo tablero geopolítico. Al regreso. China atraviesa una transición de un modelo de crecimiento basado en las exportaciones hacia un mercado internista. En este proceso ha predominado una visión monetaria prudente y neutral que, balanceada además con una política fiscal proactiva, ahora el gigante asiático puede trazar sus líneas comerciales para este 2018. Lo revisamos. Nuestro desarrollo económico nacional ha entrado en una nueva era. La característica más importante de esta nueva era es la transición de un crecimiento excesivamente rápido a un crecimiento de alta calidad. Entonces, nuestro concepto de desarrollo, las políticas económicas y la macrorregulación en la nueva era deberían centrarse en el crecimiento de alta calidad, que es fundamental para continuar nuestra causa y avanzar hacia un nuevo futuro. Con esta premisa centra su mirada en frenar los principales riesgos, erradicar la pobreza y controlar la contaminación, las tres grandes batallas del futuro de China. Así quedó definido en diciembre pasado en la Conferencia Central de Trabajo Económico, un encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y los principales dirigentes del país. En la reunión se revisó el comportamiento económico de la nación asiática en los últimos 5 años y se trazaron los planes y prioridades para el 2018, enmarcados en la innovación, la coordinación y la apertura en sintonía con la nueva filosofía de desarrollo propuesta por Xi Jinping. En ese sentido, China se comprometió durante los próximos 3 años a continuar su campaña contra el fraude financiero. Acordó adoptar una política monetaria prudente y neutral y una política fiscal proactiva e incrementar las importaciones y reducir los aranceles para algunos productos importados a fin de garantizar el balance comercial. En la conferencia se puntualizó que este año también entrarán en vigor medidas concretas para fortalecer la regulación de las deudas de los gobiernos locales. Se aumentará el número de zonas de libre comercio piloto y se guiará a los inversionistas extranjeros para que puedan operar de forma más
más eficiente. Para ello se implementarán nuevas reglas para simplificar los procesos administrativos y fortalecer el control sobre las inversiones de las compañías nacionales en el exterior. El gobierno de Xi Jinping puso ya en marcha una serie de disposiciones para ese fortalecimiento de la economía con mayor transparencia en las transacciones financieras y un mayor avance en la política de apertura. Para ello, ya en la primera semana de enero entró en vigor un recorte a las exportaciones de equipos y materias primas para diversos sectores. Quedaron liberados entonces de tarifas para las ventas rubros como el acero y la clorita, incluyendo también aquellos productos de convenios económicos entre China y Hong Kong. Según el Ministerio de Hacienda, el gigante asiático aplicará aranceles convencionales sobre los bienes de 26 países relacionados a la iniciativa de la Franja y la Ruta y a las áreas también del libre comercio. El gobierno chino también elevará las tasas impositivas en materia de importación a rubros como el níquel y el hierro. Igualmente entró en vigencia un tope anual de 100.000 yuanes, equivalentes a $15.300 para todas aquellas extracciones hechas en el exterior por ciudadanos que tengan cuentas en bancos del gigante asiático. Con esta disposición se busca evitar el lavado del dinero, financiamiento al terrorismo y la evasión de impuestos. Y acciones económicas dirigidas a reducir los riesgos, también garantizar un crecimiento económico estable, teniendo en cuenta que la expansión del gigante asiático en términos de PIB ha superado con creces el 6,5% pronosticado para 2017 y además ha creado nuevos espacios para que los responsables de la elaboración de políticas económicas intensifiquen sus esfuerzos. Desde el Ministerio de Comercio de China se dio a conocer que el gigante asiático registró un crecimiento moderado pero estable en 2017. El Producto Interno Bruto del país creció un 6,9% en los primeros 9 meses del año pasado, por encima del objetivo del gobierno de alrededor del 6,5% para el conjunto del año. Adicionalmente, los datos de su mercado nacional de consumo respecto al mes de noviembre indican que este ha mantenido un sólido impulso de crecimiento. Las ventas minoristas en línea aumentaron un 27,6% año con año, con un volumen de ventas de 4,9 billones de yuanes de enero a noviembre. Las ventas de los grandes almacenes y centros comerciales a gran escala experimentaron un aumento interanual del 3,2% y el 7,4% respectivamente. Los volúmenes de ventas de productos de comunicación, cosméticos y prendas de las empresas que superan el tamaño designado subieron 33,9%, 21,4% y 9,5% respectivamente en comparación con el año anterior. Además, los precios de los productos agrícolas comestibles en 36 ciudades grandes y medianas registraron un aumento del 0,1% en noviembre desde el pasado mes de octubre. Así las cosas en China. Nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico, a la vuelta a nuestro recorrido 360. Y enero comenzó con la 7ª asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, que atrajo hasta Abu Dhabi a más de 1.000 delegados procedentes de 150 diferentes países, con un propósito: analizar las políticas de aceleración de la energía renovable y también una conclusión. En 2020 la energía verde costará lo mismo que los combustibles fósiles. Según señala el informe Costes de Generación de los Renovables en 2017, pues los precios de producción de las energías limpias como la solar, eólica o la hidráulica seguirá disminuyendo hasta 2020, año en el que se calcula que competirán en el precio con los combustibles fósiles. En este contexto, según los estudios recogidos en el documento, hará que para 2020 determinados proyectos de energía eólica, terrestre y solar fotovoltaica produzcan electricidad por un equivalente de 3 centavos de dólar por kilovatio. Esta asamblea fue la antesala de la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro, que se va a desarrollar desde este lunes y hasta el jueves próximo.
Y Bulgaria, un país con récord en pobreza y corrupción, ha inaugurado la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea hasta junio. Una oportunidad para mostrar su solidez en el vecindario en el que no faltan los desobedientes a Bruselas. Tiene ahora también este país la oportunidad de colocarse en primera fila comunitaria. El plan de actuación de Bulgaria, bajo el lema Unidos permanecemos fuertes, cuenta entre sus prioridades avanzar en el diseño del futuro de Europa, para lo que intentará profundizar en la cohesión social y superar los desafíos económicos para favorecer el crecimiento y la reducción del desempleo juvenil en las fronteras de la Unión Europea. En esa línea, Bulgaria aspira también a entrar en el euro más tarde que temprano, y no solo a la moneda única, sino también al espacio libre de circulación de trabajadores, al que aún no le han permitido unirse. Un camino al que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le abrió, por supuesto, las puertas, y que se contradice con lo que sucede internamente en el país, donde si bien la economía crece, la inflación está bajo control y las cuentas públicas relucen en los edificios del gobierno en Sofía. El sueldo medio del país asciende a 500 euros, la pensión mínima es de 100 euros y hay signos de una corrupción endémica de su sistema político que sigue siendo insoportable para sus habitantes, según denuncian. Y en un informe sobre el impacto del Brexit en la economía de Escocia, la primera ministra de este país, Nicola Sturgeon, anunció que Escocia perderá unos 17.400 millones de dólares al año. La inversión empresarial en Escocia podría caer hasta un 10,2% en comparación con la membresía continua de la UE en caso de que no haya un acuerdo Brexit, según lo que dijo el gobierno escocés en una evaluación de impacto económico que fue publicada este lunes. Es decir, la economía de Escocia representa menos de una décima parte del completo del Reino Unido en su conjunto. Recordamos que los votantes en Escocia pues decidieron permanecer en la UE en el referéndum por el Brexit celebrado en junio de 2016. Sin embargo, los votantes del Reino Unido en general pues apoyaron la salida, el divorcio. Conforme a la llamada opción sin trato, una relación basada en la OMC, nuestro PIB será de 8,5% más bajo en 2030 si permaneciéramos en la Unión Europea. Eso equivale a 12,7 mil millones de libras o 2.300 libras por persona. Bajo esta opción, el ingreso real disponible también sería un 9,6% más bajo y la inversión empresarial un 10,2% menor. El gobierno de Narendra Modi anunció medidas de flexibilización para la inversión extranjera directa en India. La eliminación de la obligación de obtener pues una autorización para aquellas inversiones extranjeras superiores al 49% en el sector minorista que comercia con una sola marca en el país. Sería esa primera gran medida. En un segundo punto, van a permitir inversiones extranjeras directas del 100% bajo la ruta automática para que las empresas que comercialicen productos bajo una marca única, con el fin de simplificar las normas existentes y así promover la facilidad para hacer negocios. El dato acá: en India la inversión extranjera directa pasó de 45.000 millones de dólares en 2014 a 60.000 millones en 2016, su valor más alto según el Ejecutivo indio. Así llegamos al final de este programa, Impacto Económico. Nos vemos, por supuesto, mañana con mucho más de los números que mueven el mundo y también los rostros detrás de ellos. Chao, chao.